allí porque los tiempos que se viven son difíciles, de persecución política, dice Donald Trump. ¿Usted qué piensa? Más de 90 cargos se le han imputado ya al expresidente en lo que va de los últimos meses, y también, qué casual, es la persona, es la personalidad que va liderando con altísimos porcentajes de aceptabilidad la próxima contienda presidencial de los Estados Unidos. Sin más ni más, damos la entrada a Ron Aledo. Ron, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este análisis importantísimo, urgente, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo. Hola, pues encantado de estar aquí contigo otra vez, Isabel, un placer y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, anunció Trump que se presentará allí tipo 7:30, estoy monitoreando en vivo, como les decía, para decirles exactamente apenas llegue allí a esa prisión del condado de Fulton. ¿Qué piensas tú que es lo que está ocurriendo aquí? Porque hay que llamar la atención en lo siguiente, es la cuarta citación ante un tribunal. Primero fue la de Nueva York, después fue la de la Florida por los papeles clasificados, que ya hemos hecho programas sobre eso contigo, Ron. Después fue la citación en Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, por supuestamente atentar contra esas elecciones presidenciales en 2020, y ahora en Georgia por acusaciones también de esta fiscal que dice que atentó y buscó burlar el resultado electoral de esa contienda presidencial. ¿Qué está pasando aquí? Con la diferencia que esta vez sí va a haber un registro con foto, como cualquier otra persona que entra a esa cárcel y lo procesan. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues va a ser algo muy parecido a lo que ya ocurrió en Nueva York. Va a estar detenido o arrestado Donald Trump, en teoría, por par de horas en lo que lo procesan. Recuerden, cuando te procesan en una comisaría de policía, estás detenido, estás arrestado en teoría. No puedes salir de ahí, no puedes irte, te toman las huellas digitales, te toman una foto, el mugshot famoso, y después posiblemente el abogado de Trump Hola. que se tenga que reunir, o la próxima vez que tenga que aparecer en Georgia. Es un proceso muy similar al que hizo en Nueva York y muy similar al que hizo en la Corte Federal de Miami. Lo único que esto es obviamente, igual que el de Nueva York, esto es una corte local, no es gobierno federal, pero es muy similar. ¿Qué Muy está similar pasando de verdad? con la diferencia que hay que señalar y que es lo preocupante, y perdóname, hacemos aquí un inciso, lo que estoy mostrando en pantalla es uno de los mensajes de Donald Trump en su red social, en donde dice más de 231 millones de visualizaciones y todavía siguen contando. Se refería a ese mano a mano que tuvo anoche con Tucker Carlson, que salieron en el mismo horario en que estaba ocurriendo el debate republicano presidencial, para justamente quitarle esa audiencia a la cadena Fox, y así fue. Y dice en este mensaje, el mayor video en las redes sociales, que haya habido incluso el doble del Super Bowl, pero disculparán, me tengo que ir hacia Atlanta a presentar pues allí en esa corte, y él dice de Fani Willis, de la fiscal Fani Willis, radical de izquierda, de vida baja, así la nombra a la fiscal, para ser arrestado pues por los cargos que acabamos de nombrar. Él dice, mientras allá en Atlanta los crímenes violentos y los asesinatos han alcanzado niveles nunca antes vistos, bueno, yo voy a ser arrestado. Esto es lo que ha dicho, y que va a estar a las 7:30 de la noche allí presentándose. Te decía, en cuanto a lo que me contestaba Ron, que la diferencia aquí y lo que me preocupa enormemente es que probablemente va a haber mugshots, es decir, fotografías de reseña
porque aquí podemos ver ya cómo los que ya se han ido entregando, y fíjate cómo titula este medio de comunicación, todos los mugshots o las fotos de reseña de Donald Trump y sus allegados co-conspiradores. Estas son las personas que han sido acusadas por este tribunal, esta fiscal, y bueno, todos han sido reseñados y con fotografía, lo cual no ha ocurrido en ninguno de los tribunales, ni el de Nueva York, ni Washington, ni tampoco en el de la Florida. Esto puede despertar unas situaciones civiles tal vez complejas o no. Bueno, más que nada, esto pues obviamente es una cosa sin igual, única e histórica, porque es la primera vez que le van a hacer un mugshot a un expresidente de los Estados Unidos. Ya se lo hicieron a ella, como pueden ver, a Rudy Giuliani, el alcalde de Nueva York, el que siempre le llamamos America's Mayor, el alcalde de América, por su rol que tuvo durante septiembre 11, durante los ataques terroristas, muy heroico, con la policía de Nueva York, con los bomberos de Nueva York, etc. Y ahora a un expresidente. Se supone que también tenían que habérselo hecho en Nueva York, pero allí el fiscal que está acusando a Trump, el fiscal dijo que no quería hacerle un mugshot a Trump, porque si le hacía un mugshot a Trump, eso él lo podía utilizar como a su favor, como un mártir, como una persecución, etcétera, y no quiso hacérselo. Se supone que se tenía que habérselo hecho y se lo hacen a todo el mundo, excepto a él. Aquí en Georgia, pues no tienen esa consideración, no les importa, solamente quieren hacérselo y ya está. Y se lo van a hacer. Y eso es una cosa histórica. Ahora bien, lo que la gente tiene que entender es la raíz de todo esto, la causa de todo esto. Y la raíz de esta situación, la causa que lo explica todo, lo explica muy bien el famoso profesor de leyes emérito Alan Dershowitz. Alan Dershowitz es uno de los más grandes abogados y más famosos abogados jamás de Estados Unidos, un profesor de leyes de Harvard, que lleva 30 años, 40 años, diría yo, en la televisión, en las noticias, en los casos más controversiales de Estados Unidos, O.J. Simpson, etcétera. Y es un experto en ley constitucional que ha aparecido en el Congreso muchísimas veces, etcétera. Alan Dershowitz, tan pronto Trump perdió las elecciones, dijo y escribió un libro que se llama Getting Trump, a agarrar a Trump, a coger a Trump, a agarrarlo. Y ese libro que se llama Getting Trump es un bestseller hoy día. Yo se lo recomiendo a todo el mundo que le guste leer inglés, que lea ese libro, Getting Trump, porque lo que dice Alan Dershowitz en ese libro es, ok, Trump perdió las elecciones y es tanto el odio, un odio satánico que le tiene la izquierda a Trump, porque Trump representa todo lo que la izquierda odia, todo lo que los neocomunistas, neomarxistas, neosocialistas odian, lo que la izquierda radical odia, desde los feministas hasta el movimiento homosexual, hasta el movimiento transgénero, hasta el movimiento ecologista, hasta el movimiento de lo que sea, hasta el movimiento social marxista, Black Lives Matter, etcétera. Todos estos movimientos de izquierda, el proabortista, el ultrafeminista radical, todos los movimientos de izquierda que son la base del Partido Demócrata, odian a Trump a muerte. Él representa la antítesis de sus ideas. Él representa Dios, patria, familia, la familia nuclear, el poner al cristianismo en el centro de la vida pública de Estados Unidos, de las leyes, ayudar a proteger las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, prohibiendo los transgéneros dentro de las Fuerzas Armadas, etcétera. 100,000 cosas que Trump hizo que son muy de acuerdo con la ley moral natural, con la concepción cristiana y tradicional de la vida y de la familia, y Trump lo odian a muerte. Y lo que dijo Alan Dershowitz en su libro Getting Trump es, va a ser esto una cacería contra Trump, va a ser como una temporada de Trumps, así como hay temporada de patos para cazar patos y temporada para cazar venado y temporada para cazar lo que sea. Esta es la temporada de Open Season for Trump. Y lo dijo así hace ya 2 años atrás.
Y mira, le han dado la razón a Dershowitz. Y lo que dijo es, por el odio que le tienen, no porque es cuestión de ley, ni legal, ni justicia, ni mucho menos, por puro odio, el gobierno federal, el FBI y el Departamento de Justicia, el Estado profundo, que está bajo un gobierno de izquierda, que quieren congraciarse con el presidente de izquierda, que es Biden, van a ir detrás de Trump, sin ningún tipo de justificación, van a ir por puro odio. Y estos fiscales que son en realidad unos lightweights, son unos pesos ligeros, locales de Nueva York o de Atlanta, o qué sé yo, son unos fiscales locales que lo que hacen es usualmente meten a la cárcel al que está robando un 7-Eleven, al que está robando una gasolinera, al que está... Pues mira, ahora estos fiscales locales lightweight ahora van a ir detrás de Trump también, solamente para congraciar a su electorado, porque recuerden aquí los fiscales no es como en otros muchos países que son funcionarios del Estado neutrales. Aquí estos fiscales locales son elegidos en votación por el Partido Demócrata, por las bases de izquierda. Y ellos para congraciarse con su electorado, con su base electoral, los dos de estos son demócratas, son radicales, son de izquierda, van a acusar a Trump y además así pasan a la historia. Además, así pasan a la historia ellos a costa de Trump. Claro, porque tienen un caso absolutamente renombrable e importante. Importante aclarar aquí, Ron, si me lo permites, en los mensajes, leí algo interesante. Leonardo Gallego nos dice, querida Isabel, ¿y tú crees que algunos de los acusados en esas fotos van a estar tan sonrientes? Es muy importante aclarar esto porque hay mucha desinformación allá afuera y sobre todo, pues como ya la gente sabe que no puede confiar en los medios corruptos, hegemónicos de comunicación, pues también empiezan a surgir otro tipo de información en redes y que lo que hace es desinformar aún más. Sí, Leonardo, sí puedes creer por lo menos en las imágenes que yo te he mostrado en pantalla y que te voy a repetir, porque estas imágenes ya están certificadas por esta servidora. Ya he ido justamente a certificar en documentos oficiales este montaje que ha hecho por lo menos este medio de comunicación que estoy poniéndoles en pantalla. ¿Por qué ustedes ven bueno, Rudy Giuliani? Ya hablábamos de él. Él fue abogado personal de Donald Trump y como bien describió Ron Aledo, pues el alcalde muy querido y muy recordado en Nueva York, que acabó justamente con el crimen que imperaba allí y que acabó con la mafia. Muy recordado por eso también, experto en la ley RICO, que es justamente por la que los van a querer procesar allí en Georgia. En unos minutos vamos a hablar de eso. Quiero terminar con Mark Meadow, ahí lo ven, tranquilo, semi sonriente, Sidney Powell, también abogado, Gina Ellis, y es una ex miembro del equipo legal de Donald Trump. Esta es una de las fotos que más impresión ha causado o impacto ha causado en las últimas horas porque, bueno, ella se entregó, la reseñaron y en lugar de estar muy seria o disgustada en la foto de reseña, decidió sonreír. Y esto es muy llamativo para mucha gente y piensan que es una foto falsa. No, esta es la foto de reseña del condado de Fulton cuando fue Jenna Ellis reseñada, decidió sonreír y en sus redes sociales ya ella misma también dijo que se sentía triunfando porque lo que estaba pasando era una persecución política y ella hacía parte de ese grupo de defensa de la ley, del orden y de la verdad y de la justicia. Así que todas estas fotos que ustedes están viendo son certificadas, pertenecen al condado de Fulton, pertenecen a esa oficina en donde fueron reseñados y ya les voy a dar mayores datos de cada uno de ellos. Pero sobre todo, Ron,
para que nos expliques tú en calidad de ex CIA, porque tú estuviste dentro de la CIA alguna vez, habías visto este tipo de comportamiento dentro de la rama judicial con un presidente de los Estados Unidos? No, esto es insólito y es la primera vez que esto pasa. Mira, para terminar el pensamiento que te estaba diciendo hace un segundo atrás, hace unos minutos atrás, estos lightweights, estos fiscales Fiscales de peso ligero, de peso dices tú. pluma y de peso mosquito que están yendo detrás de Trump solamente para hacerse famosos. Una vez le dijo Napoleón, cuando estaba de prisionero por los británicos, le dijo Napoleón al general que estaba ahí de cárcel, corriendo la cárcel, donde estaba, carcelero de Napoleón, le dijo, mira, tú vas a ser famoso y la historia te va a recordar solamente porque eres aquí el que está a cargo de mi captividad, de mi cárcel. Ya está. Y eso es todo. Pues esta gente están haciendo precisamente eso. Esta gente están precisamente tratando de pasar a la historia. Yo voy a ir detrás de un presidente, voy a ir de Trump. Y así pues se congracían con su electorado de izquierda, con sus votantes de izquierda en Nueva York y en Atlanta, que son una enorme población de izquierda allí, especialmente afroamericana y gente pobre de izquierda y que votan por el Partido Demócrata, etcétera. Pero de nuevo, estos solamente están tratando de hacerse famosos ellos, de darse fama a ellos mismos por tratar de perseguir a Trump. Pero estos son casos que no tienen nada que ver con la justicia. Ahora bien, lo que tú me preguntaste, en la justicia, nunca jamás había visto una cosa así. Y tampoco en el gobierno se había visto una cosa así. Te explico. El gobierno federal, incluido el Departamento de Justicia también, por supuesto, el gobierno federal en Washington, D.C., está lleno de gente de izquierda, está lleno de gente izquierdista. Me parece que Washington, D.C., el Distrito de Colombia como tal, me parece que siempre ganan los demócratas allí, creo que el 90% de los votos, para que tengas una idea de qué tan izquierdista es Washington, D.C., el 90%. Y cuando cruzas el río y cruzas el río Potomac y llegas a Arlington, Virginia y Alexandria, Virginia, un poquito menos, 80% de todos los votantes que viven allí en esa área son demócratas. Así ya te podrás hacer una idea de que, y esa es la gente obviamente que trabaja en el gobierno federal, mucha de esa gente, te podrás hacer una idea de que todo el mundo de allí es demócrata, todo el mundo de allí es de izquierda. ¿Qué pasa? Cuando llega un presidente republicano, conservador, usualmente esto le cae muy antipático, les cae mal, les sabe mal en la boca, le da mal sabor a todos estos empleados del gobierno federal, incluido el FBI, incluido el Departamento de Justicia, y el Pentágono, toda esta gente, la CIA. Qué malo, qué mala suerte, acaba de ganar un conservador, alguien de derecha, qué malo. Pero hasta ahí queda, y a vez en cuando pues sabotean un poquito aquí, sabotean un poquito allá, hacen las órdenes de mala gana, siguen las instrucciones del presidente de mala gana, pero ya está. Pero ¿qué pasa? Algunas veces tienen tanto odio, les cae tan y tan mal el presidente de derecha que ha ganado, que empiezan activamente a sabotear desde dentro y hacer todo lo posible desde dentro del gobierno federal para obstaculizar y para dinamitar desde dentro, estilo Judas, por ponerlo así, a la agenda del presidente de Estados Unidos. En este caso, nunca jamás han odiado tanto ni han despreciado tanto con un odio satánico desde la CIA, desde el FBI, desde el Departamento de Justicia, etcétera, 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 a ningún presidente como odian a Trump. Eso es lo que se llama el Estado profundo, de Deep State. The Deep State son estos funcionarios de gobierno con los que yo trabajé 12 años, que yo estaba allí en Washington, D.C., trabajando con ellos, entre ellos, pero yo no era de ellos, pero trabajaba entre ellos. Este Estado profundo son estos empleados del gobierno federal, que son funcionarios de carrera, que llevan 10, 15, 20 años allí, que son de izquierda, y cuando llegó Trump, y hicieron todo lo posible desde dentro para obstaculizar y dinamitar a Trump.
y esto se nota en el odio, en el desprecio que le tienen a Trump y en el odio, en el desprecio que le tienen a los seguidores de Trump. No hay que ver solamente lo que hizo el FBI, lo que hizo el Departamento de Justicia con esto de la trama rusa, con el agente de contrainteligencia Peter Strzok, que hablaba con su novia, con su amante en teléfono, los apestosos seguidores de Trump, tenemos que detenerlo. Esos textos salieron en el Congreso y esa es la ideología, así es como piensan estas élites del gobierno federal, del Departamento de Justicia, con un odio contra Trump. Eso es lo que se llama el Estado profundo, e intentaron sabotearlo de día y de noche. Y ahora el Departamento de Justicia, que quieren congraciarse, que quieren hacer feliz a su jefe Joe Biden, el FBI y el Departamento de Justicia, que trabajan juntos, pues están haciendo esta charada en contra de Trump por los documentos clasificados, que si por el 6 de enero, que es una charada, una cosa absurda completamente, no tiene nada que ver con la ley, tiene que ver con la ideología y con el deseo que tienen de complacerse, de arrodillarse ante Joe Biden y ganar medalla y que lo felicite Joe Biden y que lo ascienda Joe Biden y que le den un asalto. Claro, porque hay que recordar aquí, y permíteme, hago otro inciso, voy a ir haciendo incisos mientras tú haces tu extraordinaria exposición, Rona. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Estamos viendo imágenes de tan solo minutos que acaba de llegar ya Donald Trump, ha aterrizado en su avión privado particular de él. El avión Trump ha aterrizado ya en Atlanta. Imágenes que ustedes están viendo en este momento son de hace tan solo unos minutos. Es decir, de aquí ya él se sube protegido por el servicio secreto que siempre va a estar en torno a él, por supuesto, como expresidente. Tiene este servicio ya de por vida. Para los que también han preguntado en términos de seguridad qué está ocurriendo con Donald Trump, bueno, junto con el servicio secreto se va a desplazar hacia la cárcel del condado de Fulton, en donde esta fiscal lo ha citado para comparecer antes del viernes, y él ha decidido que el día de hoy, jueves 24 de agosto de 2023, es el día en que se va a presentar, se va a ir a dar la cara como lo ha hecho en todos los tribunales y a escuchar, a ver qué es lo que tienen que decir, cuáles son los cargos. Una singularidad aquí también en Georgia, no se leen los cargos el día que él se presenta, es decir, Donald Trump estará llegando allí para ser literalmente ahora sí arrestado por tan solo unos minutos, porque ya su equipo legal en visita de avanzada, pues ha ido a hacer como es usual en los asuntos legales, ha hecho una visita de avanzada para acordar que él va a pagar su fianza para poder salir y en libertad, pues, llevar a cabo su defensa. $250,000, corrígeme, Ron, ahora mismo lo voy a revisar en mis notas. Sí, $250,000 de fianza le han puesto a Donald Trump y es lo que ha acordado que va a pagar e inmediatamente sea reseñado allí en esta cárcel de Georgia. ¿Por qué una cárcel? Porque allí mismo queda el tribunal. Y Ron, también importante explicarle a la audiencia que te está escuchando en este momento que es en la cárcel, porque ahí queda el tribunal y es una de las peores cárceles de los Estados Unidos, con un grado de hacinamiento y de mugre, es una de las cárceles peores en las que puede estar una persona que esté privada de la libertad aquí en los Estados Unidos, en donde ha habido muertes que incluso se descubren días después esos cuerpos, es decir, un total caos, un total desorden. Bueno, esa es la cárcel hacia la que se está dirigiendo en este momento Donald Trump allí en Georgia. Imágenes de tan solo minutos en pantalla. Ron, continúa, por favor. No, nada, ahora lo que le van a hacer a Trump es unos cargos, pero que son absolutamente ridículos, que no tienen nada que ver con la ley, ni con el orden, ni la justicia. Cuando pasaron las elecciones del 2020, Trump estaba tratando de ver en qué sitio él podía impugnar las elecciones, podía llevar un caso legal a los tribunales
Es algo muy normal. Eso, si recuerdan ustedes, cuando George Bush ganó las elecciones del año 2000 contra Al Gore, la campaña demócrata de Al Gore llevó los resultados de Florida a los tribunales. Ellos impugnaron a los resultados de la Florida y tras una corte, tras otra, llegó la decisión al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. O sea que es algo normal y eso era lo que estaba tratando de hacer Trump, buscando dónde podía impugnar, dónde podía buscar, dónde podía ordenar un recuento, pedir un recuento y una auditoría forense de los votos. Y entonces por eso le dijeron que era muy cerrada la votación en Georgia, en el estado de Georgia, que había perdido los votos, el estado de Georgia solamente por 11,000 votos. Y entonces, pues él estaba hablando con el gobernador de Georgia y con muchísima gente que pertenece al staff del gobernador de Georgia, estaba hablando con ellos por teléfono. Y fíjate, lo hizo por el teléfono verde. Para que no lo entienda, en el gobierno de Estados Unidos hay 3 teléfonos. Está el verde, está el rojo y está el negro. El verde es el teléfono normal, sin clasificar, para que utiliza todo el mundo, que no tiene nada que ver con información secreta. Está el rojo, que es información secreta, hasta Secret Norfolk. Y está el negro, que es el Top Secret SCI, que es ese donde solamente se puede hablar cosas ultra secretas que muy poca gente tiene acceso. Necesita un security clearance del mayor nivel para poder hablar por ese teléfono negro. ¿Y qué pasó? Trump acogió el teléfono verde y empezó a hablar con el gobernador de Georgia por ese teléfono, y él sabía muy bien que había 30, 40, 50 personas escuchando, que estaba todo el despacho, toda la oficina del gobernador de Georgia lleno de gente, de secretarios, de ayudantes del ayudante, de subsecretarios, de montones de gente. Y había muchísima gente en su oficina escuchando. Él sabía que había 50 personas escuchándolo. Él no tenía nada de qué esconder. Y ¿sabes lo que dijo? Mientras estaba hablando con el gobernador, le dijo, tenemos que encontrar 11,000 votos. Hay que encontrar, we need to find 11,000 votes. Y esa frase es muy común en el inglés, es decir, la traducción al español nos suena tal vez un poco extraña, pero hay que decirle al público que nos está escuchando en este momento, más de 550 personas, Ron, te escuchan en vivo en este momento en el canal de Isabel Cuervo de periodismo de investigación, análisis y opinión. Hay que decirles que esa frase es muy común, es decir, es una forma de expresarse, es un modismo, por lo tanto, tiene también interpretación negativa, con maldad, con alevosía la han interpretado no solamente los medios hegemónicos, sino también quienes han querido procesarlo por esta frase. Él dijo literalmente lo que tú acabas de nombrar: necesitamos encontrar tan solo un voto más para yo ganar el estado de Georgia, necesitamos encontrar este número de votos, revise. Eso fue lo que hizo. Y lo que tú acabas de explicar como ex oficial de la CIA es clave, Ron, porque estos protocolos de hablar por un teléfono o por otro implican la claridad de la comunicación, si es confidencial, altamente confidencial, o si es abierta. Por supuesto, todas las comunicaciones presidenciales se graban y se evalúan dependiendo del grado de secretismo que tengan, bien sea por unos oficiales aprobados para analizar ese tipo de información o para no escucharla. Él hablaba, como tú decías, por un teléfono, línea abierta, directa, pública, no en el sentido de que todo el público lo podía usar, pero pública en el sentido en que después incluso todos los medios lo iban a poder difundir para el público, porque era evidente que nada se estaba escondiendo. Aquí hay malicia. Estamos viendo en pantalla la imagen de la caravana
de Donald Trump en dirección hacia la cárcel del condado de Fulton, Georgia. Bueno, Ron, vemos también muchos mensajes en pantalla, en el chat nuestro que está abierto para que usted se exprese, por supuesto, que preguntan si esto no es más que una puesta en escena, una falsedad. ¿Hacia dónde van a ir? ¿Tú crees que esto va a mermar en la medida en que vayan también justamente minimizando a Trump en cuanto a la carrera presidencial 2024? Difícil, porque Trump, por su carácter, por supuesto, su personalidad, sabemos que no es de rendirse. ¿Piensas tú que esto va a quedar solamente en un juego político macabro y triste para la democracia estadounidense? O peor aún, van a seguir en contra también de quienes piensan diferente o de los que siguen, de los partidarios de Donald Trump? ¿Esto es tan peligroso para la sociedad o va a quedar simplemente como en un susto? ¿Qué piensas tú? Bueno, esto es una payasada. Todo esto es una payasada ridícula. Y eso es precisamente lo que explica el profesor Alan Dershowitz en su libro Getting Trump. Lo que Alan Dershowitz dice en Getting Trump es que no solamente que van a abrir una cacería contra Trump, sino que van a despreciar y a destruir la ley, que van a hacer una persecución política contra Trump, que van a ir por Trump porque es Trump. Ya está, no porque la ley lo diga, no porque la justicia lo diga, sino por pura ideología política, por puro odio. Van a utilizar y a mal utilizar y van a manipular el sistema de justicia de Estados Unidos solamente por razones políticas. Ahora bien, estos cargos contra Trump, que son una payasada, son ridículos, precisamente como te estaba explicando, porque él dijo, we need to find 11,000 votes, necesitamos encontrar 11,000 votos, un voto eso. más. No estaba hablando, we need to create, no tenemos que crear o tenemos que manipular o falsear o contrabandear 11,000 votos. No estaba pidiendo que hicieran una forgery, que hicieran votos falsos o que crearan votos falsos, que hicieran una especie de contrabando de votos falsos. Estaba pidiendo find, and find means contar otra vez los votos, hacer una auditoría de los votos forense uno por uno, como se hizo en Florida cuando estuvo George Bush contra Al Gore, que se contó un voto a mano uno por uno. Durante muchos días se estuvo contando uno a uno, una auditoría de los votos. Eso era lo que estaba pidiendo Trump, 100% legal. Ahora bien, la mujer esta, la afroamericana, izquierdista, demócrata, radical, izquierdista, neomarxista esta, para alegrar a su población, eso significa que él estaba tratando de robar las elecciones, y utilizó el RICO Act, que es una ley que se utiliza para perseguir a la mafia. Que además Rudy Giuliani, el ex abogado de Donald Trump, porque hasta la licencia le quitaron. Es que aquí la persecución es muy grave, porque es que aquí hay otra particularidad, Ron, y quisiera que me dieras tu punto de análisis, y es que aquí hay muchos abogados implicados que están siendo les están cargando estos delitos, y esto es gravísimo. ¿Cuándo se ha visto a los abogados siendo acusados? Es decir, ¿dónde queda entonces el derecho a la defensa? ¿Dónde queda el derecho a esa información confidencial y privilegiada del cliente con el abogado? ¿En dónde queda toda la división, incluso de poderes dentro de Estados Unidos, en donde ya es muy borrosa esa línea divisoria entre el ejecutivo y el judicial? Estamos viendo escenarios de repúblicas bananeras, literalmente. ¿No es esto muy peligroso, justamente no solo para Trump, no solo para los que están siendo imputados, sino para toda una nación? Bueno, sí, de nuevo, esto es una trama que es una payasada, pero tiene la apariencia de ser legal, y te voy a explicar cómo. La fiscal esta, de
de nuevo, no tiene nada que ver con la ley ni con la justicia, tiene que ver con su ideología, con su odio contra Trump y con su afán de hacerse famosa, de pasar a los libros de historia. De su afán de, voy a perseguir a un presidente, me voy a pasar a los libros, me voy a hacer famosa, me van a votar ahora todos los votantes aquí de izquierda, socialista, neomarxista, Black Lives Matter, me van a votar por siempre. Para eso es que lo hizo. ¿Cómo funciona? Pues ella hace su caso falso, que es una payasada ridícula, obviamente, una cosa absurda, como explica Alan Dershowitz. Entonces va a un grand jury. Un grand jury es un grupo de gente a la que ella les expone su caso. No estaba el abogado de Trump allí, no estaba la defensa allí, solamente un grupo de ciudadanos, y ella les expone su caso. Y este gran jury, adivina quiénes son, gente de su condado, votantes de ella. Muy posiblemente el 90% de ese gran jury eran votantes demócratas, miembros del Partido Demócrata, activistas de Black Lives Matter, activistas de cuantos grupos de izquierda, pro-homosexualista, pro-abortista hay en el mundo. Pues mira, eso era el gran jury. Y el gran jury que van a decir, sí, tienes razón, estos cargos son auténticos y reales. Y entonces el juez que está allí escuchando a la gran jury lo certifica, ok, muy bien, son cargos auténticos y reales. Pues es una payasada. Es como si yo voy a donde el Partido Demócrata y les pregunto, oye, ¿ustedes creen que Trump es bueno o que es malo? Trump es muy malo. Voy a un meeting de Black Lives Matter y les pregunta, ¿usted cree que Trump es bueno o malo? Claro que son malos. Pues lo mismo, este gran jury es otra payasada. Son gente de allí, del mismo condado, que votan a ella, del Partido Demócrata, todos registrados, 90% por lo menos, y ella está preaching to the choir, está predicando al coro, y le dicen que sí. Ahora bien, lo que tiene que hacer Trump y lo que van a hacer toda esta gente que son abogados muy hábiles, con mucha experiencia, como el mismo Rudy Giuliani, van a pedir mover el juicio de ese condado, que es puramente como hacer un juicio en Harlem, es como hacer un juicio en el sur de Chicago, en el sur de Oakland, en un sitio, un bastión demócrata, moverlo de allí a un sitio neutral, a un sitio donde no haya un activismo político contra Trump. Y una vez que lo muevan de sitio, que se vayan de ahí, de ese condado de Georgia, a un sitio neutral y objetivo, entonces todos estos abogados, precisamente, por eso es que este caso va a ser tan malo, no solamente van a defender a Trump, se van a defender ellos mismos, y ya puesto que son abogados, estoy seguro que van a demostrar en unas cuantas semanas que esto es una cosa absurda, ridícula y sin ningún tipo de sentido y un desperdicio del dinero público de Georgia. Además, claro, pero mientras esto ocurre, mientras el expresidente Donald Trump está yendo a esa cárcel a ser procesado, Joe Biden está pidiendo dinero en las redes sociales, fíjate, y la misma Kari Lake dice, rompe el Estado de Derecho y además aprovecha el tiempo para pedir dinero, pero la gente no es tonta. En nuestro mismo chat, y acabo de poner en pantalla, nos decían, entre más lo persiguen, más lo apoya la gente. Eso fue lo que vimos ayer en la noche, Ron, en ese debate presidencial en donde Donald Trump, el debate presidencial republicano que se llevó a cabo por la cadena Fox y que Donald Trump declinó a ir porque está muy bien en las encuestas. En muchas tiene más del 67% de probabilidad de ganar las elecciones en los Estados Unidos y pues por supuesto que es más que notable la aceptación del público, que así es, entre más lo persiguen, más apoyo recibe. De hecho, dijo cuando se presentó en Washington, solo hace falta que me presenten las acusaciones en Georgia para que definitivamente me pavimente en el camino a la presidencia nuevamente para 2024. Sí, Donald Trump decidió no ir a ese debate, fueron los otros candidatos republicanos, fue un debate interesantísimo, fue un debate muy, digamos, dinámico, fue un debate en donde se pudo perfilar cada uno de los personajes del Partido Republicano que quieren llegar pues a esa silla presidencial, pero al mismo tiempo Donald Trump estaba con Tucker Carlson vía Twitter, ahora X, en vivo, en una entrevista pregrabada, one on one, cara a cara,
y millones de personas prefirieron ver esa entrevista que ver el debate presidencial republicano. Háblame primero del debate presidencial, qué opinión te merece, cómo viste a Ron DeSantis, cómo viste a Ramaswamy, cómo viste estos personajes y vamos explicando un poco quiénes son para la audiencia que no es de Estados Unidos. Bueno, pues Vivek Ramaswamy arrasó. Ya está. Tan simple como eso. Pero... Mira, es que la diferencia que había era como, no sé, era como un Volkswagen 72 de estos Vogue, de estos escarabajos y el último Ferrari del año. Es la diferencia, ¿no? La diferencia intelectual, la diferencia lingüística, la elocuencia de Ramaswamy, su inteligencia extraordinaria, su elocuencia, sus ideas y lo que estaba representando, le estaban 10-1 por encima de cualquiera, por encima lo siento mucho porque me cae muy bien, el mismo DeSantis y Mike Pence, el ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, y Christie, el ex gobernador de New Jersey, fueron allá a hacer el ridículo. Hicieron el ridículo absolutamente, y Ramaswamy obviamente un hombre de un intelecto extraordinario, estoy hablando nivel genio, este hombre tiene un intelecto de seguro por encima de los 150 de IQ, por encima de los 100 el hombre es genial, brillantísimo y elocuente como nadie. Pues barrió el piso con esta gente, ya está. En las políticas. De hecho, Vivek Ramaswamy, pues hay que decirlo para los que no lo conozcan aún, es un empresario en biotecnología y es novato en la arena política de ascendencia hindú. No le gusta que le digan que es minoría, es muy inteligente, estoy de acuerdo contigo, no abogaría tanto por él, aunque por supuesto brilló anoche en esa exposición de temáticas en el debate presidencial. Ya les voy a poner algunas imágenes de Vivek Ramaswamy para que lo vean en pantalla. Ahí lo que estamos viendo es al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que va de segundo bastante lejano, con una diferencia de más de 40 puntos porcentuales en cuanto a Donald Trump. Pero bueno, que en tu concepto, allí por ejemplo en este clip que estamos viendo en pantalla, él habla de que como presidente nunca dejará que los burócratas del Estado profundo encierren a la población nuevamente. Y también fue muy enfático, muy directo, muy claro, como es él, con esa característica muy militar, como él habla, ¿no? Muy radical en el sentido de todos sus pensamientos y sus acciones en cuanto a que no estaba en contra del adoctrinamiento, en la protección de los niños, primero que todo, antes que la enseñanza bajo este yugo de los trans, etcétera, etcétera. Es decir, tuvo algunas palabras y algunas ideas bastante claras, contundentes. ¿Esa fue tu apreciación de Ron DeSantis? Bueno, Ron DeSantis, pues obviamente sí hizo varias presentaciones cuando habló, que sí, obviamente estábamos de acuerdo, estaba en contra de los lockdowns durante el COVID, que fue de los primeros que abrió el Estado, eso, y ordenó quitar las mascarillas en las escuelas. Habló, pues obviamente las políticas que ha tenido Ron DeSantis en el estado de la Florida han sido han sido muy aprobadas por los movimientos conservadores, por las iglesias cristianas, por los conservadores católicos, todos los hemos aprobado porque ha sido en defensa de la familia, en defensa de la educación libre de adoctrinación y de propaganda izquierdista, etcétera. O sea que sí, en sentido hizo lo que tenía que hacer y dio unas respuestas apropiadas. Ahora bien, de nuevo, no se puede comparar con la extraordinaria, fuera de lo común, brillante, simplemente genial intervención de Ramaswamy.
Cuando Claro, preguntaron... la diferencia de edades también fue sustancial, se notaba mucho con la lentitud de los otros exponentes republicanos, ¿no? Bueno, Ron DeSantis es un hombre joven, pero Ramaswamy, a quien tenemos ahora en pantalla, este empresario de biotecnología, a propósito, que recibió dineros para su educación por parte de Soros, hay que decirlo, no de George Soros, ¿eh? Hay que aclararlo para los que no lo saben, sino por parte del hermano que también tiene el negociazo de las fundaciones de filantropía. Él recibió dinero de George Soros para financiar uno de sus estudios, no sé si fue la maestría, en este momento no recuerdo exactamente, pero así fue. Eso me lo han preguntado, por eso hago la acotación. Esto no implica, ojo, que este hombre pues se haya que anularlo por haber recibido ese dinero, porque son miles de personas las que piden dinero también a las fundaciones sorianas sin saber siquiera en dónde se están metiendo o sin saber o sin estar necesariamente comprometidos con los movimientos sorianos, ¿no? Pero tampoco podríamos blanquearlo del todo, hay que estarlo observando. Yo personalmente lo estoy observando porque además de brillante es millonario y además está en el negocio de la biotecnología, es decir, es un hombre que hay que observar de cerca y aquí yo le voy a decir lo que vaya encontrando sobre Vivek Ramaswamy. También estaba Mike Pence, el ex vicepresidente que no tiene mucha aceptación, por supuesto, lo abucharon varias veces en torno también a que los presionaron, a que dijeran quienes apoyarían a Donald Trump de ser electo él como el candidato, y está esa imagen en donde levantan la mano y bueno, fue bastante gracioso, ¿no? ¿Qué piensas tú en torno a este pasado, tal vez, de Ramaswamy? No, bueno, él se sabe que hijo de inmigrantes indios, con muchísima alta educación, y desde que era estudiante en high school era extraordinariamente elocuente y súper inteligentísimo. Y su empresa ahora mismo yo creo que está valorada en $500 millones. Me parece que fundó su propia empresa y siguió adelante como empresario y ahora mismo súper millonario, $500 millones la empresa que él fundó. Mira, todo eso se resume en dos o tres snapshots, en dos o tres fotografías del resumen de ayer. ¿Quién va a apoyar a Trump si Trump sale elegido el candidato? El único y el primero que levantó la mano arriba hasta el final, Ramaswamy. Y los demás más o menos así, un dedito, que no, que sí, que sí. Yo. ¿Quién va a perdonar? Donald Trump era el mejor presidente que había existido en el siglo XXI hasta el momento. Es decir, no, Ramaswamy se fue de lleno apoyando a Donald Trump, lo cual le despertó también muchos aplausos y muchos apoyos entre el público. Y es más, hoy se habla de que sería la dupla tal vez con Donald Trump. ¿Quién? Pues muy posiblemente, yo creo que tiene una gran posibilidad de ser el running mate de vicepresidente de Donald Trump. Pero número dos, ¿quién va a perdonar a Donald Trump? Si llega a ser presidente, ¿quién le va a dar un perdón ejecutivo, un perdón presidencial a Donald Trump de todos estos crímenes ridículos, payasadas? Yo, Ramaswamy, y los demás, que si no, que si sí. DeSantis le tomó como ver así, a ver. Miró a ver quién levantó la mano, a ver quién la levantaba como los 5 minutos después, no, pero Ramaswamy yo el primero. Le dijo a Christie, le dijo a Christie que hizo el ridículo yendo allí a Kiev, allí a reunirse, a hacerse un Photoshop allí con Zelensky allí para ver si eso lo ayuda con las encuestas aquí, pero no lo ha ayudado para nada. Le dijo, mira, yo te creería a ti lo que tú estás diciendo si no fuera que estás aquí con el único propósito de vengarte de Donald Trump y hacerle daño a Donald Trump porque él no te dio un trabajo en su administración. O sea, ya con eso barrió el suelo con Christie. Y Christie que dijo, no, yo fui a Kiev para ver con mis ojos el sufrimiento de la gente ucraniana, bla, 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 bla. Mira, tú fuiste en tren allí, llegaste allí
entré en un día, te reuniste con Zelensky, tomaste un foto allí, saliste corriendo de ahí, que tú no viste ningún sufrimiento ni nada, saliste ahí 3 horas, saliste corriendo, no seas payaso. O sea que barrió el suelo con todo y con Pence, demuestra que Pence, por más buen cristiano que sea, y que sí demostró ser un muy buen cristiano en Indiana, y demostró hacer leyes a favor de la vida, el hombre no sabe ni dónde está. En primer lugar, mintiendo completamente, yo casi llorando, si yo hice mi obligación constitucional y el día aquel, el 6 de enero, y por eso certifiqué los votos, certificando a Biden como ganador. Mira, eso es una payasada, una absoluta payasada, porque si el presidente del Senado, que es Pence, en aquel momento era el presidente del Senado, él certificaba los votos, que fue lo que hizo, pues eso es 100% legal y constitucional. Pero si el presidente del Senado, que era Mike Pence aquel día, en el 6 de enero del 2021, no certificaba los votos y decía, me niego a certificar estos votos y mando estos votos electorales de vuelta a los estados para que le hagan una auditoría forense, que era lo que quería Trump, eso también es 100% legal. No rompe la Constitución, no rompe ninguna ley. Nadie lo va a acusar de ningún crimen por no certificar los votos electorales. Eso que, yo hice un juramento de defender la Constitución, eso estaba una payasada absurda del pobre hombre este. Y ahí Ramaswamy lo corrigió, porque dijo, no, porque hay que luchar contra el comunismo. Y dijo Ramaswamy, ¿qué comunismo? ¿Qué estaba hablando? Rusia dejó de ser comunista en 1991, se cayó la Unión Soviética en los 91, no te has enterado. Ya la Unión Soviética no existe, no deja de decir ridiculeces y tonterías. O sea que Mike Pence hizo el ridículo, Christie hizo el ridículo, Ron DeSantis, por más buena gente que sea, tuvo más o menos mediocre. El único estrella que de verdad barrió el piso allí con una determinación brillante, sin titubeo de ninguna manera, fue Ramaswamy. Ahí se distinguió él, que existen dos tipos de personas ahora, y la Nikki Haley haciendo el ridículo, haciendo allí de neocona en jefe, haciendo allí de neocona globalista en jefe. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué parecía muy poco preparada Nikki Haley? Que pues sus respuestas bastante básicas, y además de todo llama la atención que incluso el Partido Demócrata hoy ha estado poniendo en sus redes sociales respuestas de Nikki Haley, es decir, trabajó a favor del contrario. Sí, es una lightweight. Es una lightweight que no tiene ni idea. Está allí, está punching way beyond about his weight. Está tratando de hacer por encima de sus habilidades y por encima de su capacidad y por encima de lo que tiene. Está por encima. Mira, hay una cosa que yo les recomiendo a la gente que lo lea muy rapidito. Un hombre genial, brillantísimo, matemático, profesor universitario, economista, que se llama Nassim Taleb. Es libanés británico y vivió aquí en Estados Unidos muchísimos años haciendo como profesor de economía, profesor de matemática, también llevando fondos de inversiones como economista. Y Nassim Taleb escribió un artículo que se llama, un artículo genial, a todo el mundo por favor vayan a Google y lean, se llama Intelectual por Idiota. El intelectual por idiota son esta gente que se creen intelectuales, pero son en realidad idiotas, ¿no? Y son mediocres, son gente que se creen intelectuales cuando son pseudointelectuales. Y toda esta gente de los que vi ayer allí, casi todos eran intelectuales pero idiotas. Vayan y léanse el artículo de Nassim Taleb, Intelectuales pero idiotas, porque es genial, se van a reír. Y de verdad demuestra a estos pseudointelectuales en la política y en los medios de comunicación que no saben ni dónde están las narices. Pero vayan a verlo. El debate de ayer sirvió que existen dos tipos de candidatos en contra de Donald Trump. Está Ramaswamy y están todos los demás. Y yo creo que Ramaswamy ayer se posicionó firmemente a favor de la derecha, a favor de los MAGA Republicans y como un partner ejemplar, brillante, multirracial, multiétnico, pero con una inteligencia y increíblemente sharp, como un running partner para Donald Trump para las próximas elecciones. Para Donald Trump, que ya estamos viendo imágenes del momento hace tan solo 2 minutos. Ya se han podido ver imágenes de la caravana de Donald Trump, que es lo que ustedes tienen en pantalla, saliendo de la cárcel del condado de Fulton
en vivo, ahí lo tienen después de ser reseñado por esos cargos relacionados con las elecciones presidenciales de 2020, en los que la fiscal asegura que puede probar que él intentó torcer esas elecciones, que conspiró con un grupo de abogados y de colaboradores cercanos para torcer y falsear en los resultados electorales. Ahí lo tienen, imágenes pues de hace tan solo 2 minutos en pantalla de la caravana de Donald Trump abandonando la zona, como quien dice, Ron, mientras tú y yo aquí estábamos hablando en vivo, en directo, esto está ocurriendo allí en Georgia. Llegó Donald Trump, tal como prometió, se bajó de su Air Force One Trump, de su avión privado, se dirigió protegido por el servicio secreto, como siempre anda, porque es un expresidente de los Estados Unidos. Llegó a la cárcel, se presentó, pagó o habría pagado su fianza. En este instante no he recibido todavía información por ninguna de las fuentes que estoy monitoreando de que lo haya hecho. Tampoco he recibido todavía la fotografía, si es que lo reseñaron con fotografía, como a todos los demás que ya han ido pasando por allí, por la corte de Fulton. Y lo que estamos viendo son que entró, pagó y se fue, porque eso era lo que tenía acordado su grupo legal, dado pues su investidura perenne de presidente de los Estados Unidos, por más que esta fiscal haya dicho que iba a ser tratado como cualquier otro procesado, ¿no? Otra persona dentro de este campo procesal o momento procesal. Dijo que iba a ser tratado de igual manera. Hay que llamar la atención aquí, que por supuesto, aunque quisiera esa fiscal, no iba a poder ser tratado de igual manera, dado su investidura de expresidente, dado que está rodeado del servicio secreto, dado que tiene una catadura, un nivel no solamente pues ya de personalidad nacional, sino internacional, y pues no pudo entrar a la sala a esperar como todos los demás, horas y horas, como suele suceder en esa prisión, para que fuese reseñado. Huellas y fotografía, aún no sabemos si fueron tomadas. Lo que sabemos es que entró, salió, son las 8 de la noche, 7 minutos, costa este de los Estados Unidos, la misma hora en Georgia, y ya ha salido Donald Trump de esa cárcel del condado de Fulton. Se presentó y se fue. Eso es lo que vemos en pantalla. ¿Qué sigue ahora, mi estimado Ron? Bueno, pues lo que veremos es, parece ser que esta es la última payasada, la última ridícula acusación contra Trump. Dos a nivel federal y dos a nivel estatal. Y mientras más hace eso, pues más crece el furor por este abuso de poder, por esta payasada, por esta ridiculez entre los votantes MAGA, entre los votantes conservadores de Estados Unidos. O sea que Trump seguirá ganando y muy posiblemente ya acá prácticamente tiene asegurada ser el nominado para la candidatura de Estados Unidos por el Partido Republicano, para la presidencia por el Partido Republicano. O sea que es casi seguro, porque le lleva como 40 puntos por encima del número 2. Me parece que está como 30 puntos por encima de DeSantis, 30 puntos por encima de todos los demás. 40, más de 40 puntos porcentuales por encima de Ron DeSantis. Y bueno, después viene Ramaswamy, que hemos hablado ya bastante de él en este programa, y después los otros con menos, muchísimo menos de 2%, 1% incluso, varios de ellos. Pero falta mucho para que llegue el momento decisorio. Esto está ocurriendo en tribunales, están empañando la imagen de Trump o le están ayudando. Yo diría que le están ayudando. ¿Te pareció bien que no haya ido a ese debate y que se haya sentado más bien con Tucker Carlson en privado? Aquí estamos viendo el debate de anoche. ¿Te pareció bien? Sí, me pareció muy bien, ¿no? Realmente, porque él sabe que está adelante, no lo necesita
no lo necesita el que se peleen por el segundo lugar. Eso es básicamente lo que está haciendo. Mira, peleense por el segundo lugar, soy el primero. Y lo que sí fue interesante de ayer, y esto es lo verdaderamente importante para esto, es que yo creo que ahora ahora Ramaswamy, desde el debate de ayer, quedó finalmente convertido en una estrella dentro de estos aspirantes a la candidatura del partido. Yo creo que Ramaswamy se convirtió en una estrella ayer que va a llamar muchísimo más la atención y va a llegar, yo creo que por encima de DeSantis. Se va a convertir en el número 2 por porcentaje, por popularidad dentro del partido. Creo que muchísima gente lo va a admirar y creo que se ha ganado un puesto como el segundo, como el compañero de boleta de Trump, como el aspirante a vicepresidente por lo menos. O sea que yo creo que eso ha pasado. Por eso, Ron, te gustó mucho el perfil de Ramaswamy, te gustó mucho su actitud, sus respuestas, y ahí lo tenemos en un careo que vivió anoche en ese debate. Sí, se llevó por delante definitivamente a todos los demás exponentes, sobre todo al exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que veíamos en pantalla, a Tim Scott también, es decir, todos fueron básicamente tapados por la brillantez de Ramaswamy, eso es indiscutible, ¿no? También atacó mucho el Chris Christie, el exgobernador de New Jersey, atacó mucho a Donald Trump, ¿no? No era como colgarse de una vez la boleta de perdedor. No, bueno, Chris Christie está ahí porque cuando él perdió, trató de ser, recuerden, él trató de ser presidente en el 2016 y él perdió súbitamente y horrorosamente la nominación ante Donald Trump. Él se pasó al bando de Trump y por un tiempo estuvo supuestamente apoyando a Trump después de cuando Trump ya sabíamos que iba a ser el nominado, que iba a ser la persona nominada por el Partido Republicano. Pero ¿qué pasó? Que Trump, cuando llegó al poder, cuando llegó a presidente, no le ofreció ningún trabajo. Y al no ofrecerle ningún trabajo, pues pues ya se pasó al campo del enemigo, empezó a odiar a Trump, por odio, ¿no? Por despecho, porque Trump no lo puso en su gabinete. Y por eso es que está ahora con esta venganza en contra de Trump, porque Trump no le dio ningún trabajo. Pero hay que recordar que tenía que decidir Trump con quién se iba. Si se iba con su nuero, con Jared Kushner, que es el esposo de su hija, o se iba con Chris, con el ex gobernador Christie. Y él decidió irse con su nuero, con Jared Kushner, que le sirvió de asesor, le sirvió de representante en Israel, hizo muchísimos puestos junto con su hija. Y obviamente lo ayudó muchísimo y por eso fue que le cayó tanto despecho. Para el que no lo entienda, para que no lo sepa, Christie persiguió cuando era fiscal, persiguió al padre de Jared Kushner y me parece que lo metió en la cárcel durante muchos años. Y ya eso fue declararle la guerra a Jared Kushner y obviamente Jared Kushner le dijo a Trump, escoge o yo o él. Y obviamente Trump se fue con Jared Kushner, con su nuero. Y por eso Christie estaba tan despechado y tiene ese odio, ese despecho, esa furia contra Trump, porque Trump no lo puso en su gabinete. Sí, coincido contigo en eso. Bueno, aparte de eso, entonces, además de todo, a la misma hora, vía Twitter, que ahora se llama X, bueno, estuvo Donald Trump sentado con Tucker Carlson para robar audiencia. Y eso fue lo que pasó. Ahí lo vemos sentadito en esa entrevista que se grabó previamente y que incluso Donald Trump dijo, yo voy a ver el debate mientras emiten la entrevista que yo le di a Carlson, pero en menos de 10 minutos más de 20 millones de personas ya estaban conectados viendo a Donald Trump en entrevista con Carlson y no estaban viendo el debate. Éxito o fracaso, porque Ron DeSantis
hizo el lanzamiento de su candidatura en Twitter y le fue malísimo, no lo vio nadie. Pero a Donald Trump le llegaron 20 millones de personas en menos de 10 minutos y ahora, como ustedes pueden ver en pantalla, evidencia en pantalla, más de 239 millones de personas, 239 millones de personas han visto esta entrevista de Tucker Carlson, que fue echado de la cadena Fox hace tan solo unos meses atrás, debido justamente a qué, Ron. ¿Por qué echaron a Tucker Carlson de Fox? Bueno, pues dos razones, según me cuentan y según me dicen mi fuente. Una es que seguías una línea editorial, Tucker, muy buena, buenísima. Y eso no le gustaba a Fox. Fox quería convertirse de nuevo en representante del establishment republicano, de los moderaditos republicanos, de los caciques republicanos, del centro republicano, neocon, globalista, anti-Trump, de los famosos rhinos, Republican in name only. Y él no. Tucker seguía decididamente de una perspectiva paleoconservadora, universal, no solamente Estados Unidos, como muchos en Fox. Él se iba a Brasil, entrevistaba a Bolsonaro, se iba varias veces a Hungría a entrevistar a Orbán, el defensor de la civilización cristiana en Europa, Víctor Orbán de Hungría, desde un punto universal en la historia. Se fue a El Salvador a entrevistar a Bukele, y eso no le caía bien a Fox, porque ellos querían demostrarse como centro derechita, como lo que le llaman en España la derechita cobarde, los moderaditos, los centristas, con un poquitín así de derecha, pero nada más, centro de derecha globalista neoconservadora. Y por eso no le gustaba a Fox, que querían otra vez volverse desde arriba, querían volverse otra vez en el autoparlante del centro moderado, establishment, caciques del Partido Republicano. Y número dos, según me cuentan mis Zelensky de Ucrania llamó a los grandes de Fox News, dijeron saquen a Tucker de allí. Y ahí está, lo sacaron. Y una tercera versión muy interesante y muy en tempo perfecto, por decirlo de alguna manera, y fue que hay que recordar que Dominion Voting System, el sistema de votaciones de Dominion, había demandado a la cadena Fox por 787 millones de dólares y llegaron a un acuerdo previo antes de llegar a tribunales, y la cadena Fox le pagó esos 787 millones a Dominion, y casualmente luego de eso, justamente horas después, despidieron a Tucker Carlson. Yo considero que esta es la versión más cercana a la realidad, sobre todo porque todo lo que está ocurriendo en este momento en la arena política de Estados Unidos y del exterior, como en países como el que acabas de nombrar, Ucrania, y también conectemos esto con China, con Rusia y gran parte de Latinoamérica, tiene que ver con el sistema de votaciones de los Estados Unidos, que ha sido infiltrado, ha sido replicado también ese sistema de infiltración de votaciones, a tal punto, Ron, que la democracia quedó convertida en un mero espectáculo de urnas y de votantes que nunca saben si su voto realmente va a cumplir el derecho soberano del deseo del votante. ¿Está en riesgo la democracia, Ron? Bueno, para ir terminando ya, porque me tengo que ir pronto, Reina, te voy a decir en primer lugar que Alan Dershowitz también examinó el caso este del Dominion contra Fox News, y recuerda que Fox News en ningún momento aceptó que habían ido en contra de Dominion, y en ningún momento aceptó que lo habían difamado, ni muchísimo menos, y que nunca se probó tampoco que lo que dijeran noticias falsas en el aire, ni muchísimo menos. Pero
Dominion creo que pedía más de $1.000 millones y ya que el juez había dado trámite a la demanda de Dominion, Fox News sabía bien que si llegaban a juicio, en el juicio Dominion iba a pedir, y lo había amenazado hacia Trump, perdón, a Fox, los había amenazado que iban a pedir que todos los emails confidenciales, todos los text messages, todos los WhatsApps confidenciales entre los grandes ejecutivos, entre los reporteros, entre las fuentes secretas de Fox News que tiene en el gobierno, que tiene dentro del Partido Demócrata, que alguno debe tener en el gobierno, en el Pentágono, todos estos fuentes confidenciales, secretas y mensajes secretos entre los grandes ejecutivos, los iban a hacer públicos, los iban a poner en pantalla para que todo el mundo los viera, y eso no le gustaba a Fox. Eso obviamente no le gusta a ningún reportero, a ninguna organización, que cojan sus fuentes confidenciales, protegidos, y sus emails íntimos, secretos entre sí, los pongan al aire libre para que todo el mundo los vea. Entonces, por eso fue que Fox News, no porque hayan hecho de verdad lo que Dominion dijo que iban a hacer, que difamación, ni mucho menos. Por eso fue que Fox News decidió pagar los $700 millones, llegar a un punto medio. No le pagó los 1.400 que estaba pidiendo, pero al punto medio le pagó los 700 y pico de millones de dólares a Dominion. ¿A dónde vamos? Mira, esto, como lo dijo otra vez el profesor Dershowitz, es la subversión de la democracia, la subversión del sistema de justicia, y obviamente la criminalización de los oponentes políticos como una república bananera. Eso es lo que está haciendo Biden, utilizando políticamente el FBI, utilizando políticamente el Departamento de Justicia. Y esto la gente tiene que estar muy alerta. Cuando Biden dice, tenemos que luchar contra el supremacismo blanco, mira, eso es propaganda y basura. No está hablando del supremacismo blanco, no está hablando del partido neonazi de Estados Unidos, no está hablando del Ku Klux Klan, no está hablando de Aryan Nation y de estos grupúsculos por ahí súper reducidos en Nuevo México, de grupos neonazis. No está hablando de ellos. Cuando él dice tenemos que luchar contra el supremacismo blanco, está hablando de ti. Está hablando de ti. Claro. Y está hablando de mí, y está hablando de todos los 74 millones de personas que votaron por Trump, y está hablando de todos los conservadores, y está hablando de toda la gente que defiende el matrimonio tradicional, y toda la gente que defiende la vida desde la concepción, y toda la gente que defiende la concepción cristiana de la vida. De toda esta gente que no piensa como Biden, a esa gente, a nosotros, es que Biden se refiere a los supremacistas blancos, los extremistas, somos nosotros. O sea que no se dejen caer, no se dejen engañar por la dialéctica ni de Biden ni de sus compinches, porque están tratando de criminalizar el pensamiento conservador, el pensamiento cristiano, y están tratando de criminalizar la disidencia política. Y antes de dejarte ir, Ron, y agradecerte enormemente este tiempo que has pasado aquí con nosotros, no te vayas sin decirnos qué piensas de lo ocurrido pues con el jefe del grupo Wagner. ¿Qué ocurrió con ese jet que se desplomó? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Mataron a Prigozhin? Bueno, hay varias teorías, ¿no? Una teoría puede ser que posiblemente fue el SBU. El SBU es el grupo de inteligencia ucraniano, lo que la CIA de Ucrania es el SBU. Y una teoría dice que fueron ellos, ya han hecho eso. No es la primera vez que lo hacen. Ellos mataron a la hija de un gran filósofo ruso, que muy conservador, cristiano, derechista. Le trataron de poner le pusieron una bomba en su carro, a un filósofo ruso muy que ayuda mucho al régimen de Putin, pero no se metió en su carro. Ese día, después que el SBU, está comprobado que fue el SBU ucraniano, le pusieron la bomba, la hija de él, la hija fue quien se puso a conducir el carro de su papá y explotó y mataron a la hija. Tenía 31, 32 años, me parece. Una gran tragedia, una chica muy hermosa y muy talentosa, pero ya lo han hecho. O sea que una teoría es que posiblemente fue el SBU ucraniano quien puso esa bomba ahí para vengarse de Prigozhin, y ya dicen que el piloto del avión es el sospechoso número 1,
porque se declaró enfermo, no sé qué cosa, y no se quiso montar en el avión el piloto, y él era quien tenía acceso al piloto, perdón, al avión. La otra teoría, obviamente, es una teoría también que es posible, que fue el mismo Putin que lo mandó a matar, que fue Putin, porque obviamente recuerden que Prigozhin hizo una insurrección armada, por decirlo así, no contra Putin, pero sí contra el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Él odiaba a muerte al ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Lo declaraba un debilucho, lo declaraba un enemigo de Rusia, lo declaraba un enemigo de Wagner, y se odiaban a muerte. Había una vendetta a muerte entre esos dos. Y por eso hizo una insurrección hace 2 meses atrás, y creo que murieron 20 soldados rusos durante esa insurrección, y creo que el grupo Wagner derribó, me parece que 2 helicópteros y un avión ruso. Eso pues le causó una gran conmoción dentro del Estado ruso. Y una de las teorías, no se sabe, pero una teoría que posiblemente Putin dijo, mira, pues hasta aquí llegaste, te voy a suicidar ahora. Pero en vez de suicidarlo, de aquí a 6 meses, como muchos decían, de aquí a 6 meses se va a suicidar, se va a tirar de un rascacielos o algo así, pues le explotó el avión. O sea que cualquiera de las dos teorías es posible. Posiblemente fue el SBU ucraniano, porque ya ellos ya han puesto bombas tratando de matar gente en Rusia, o posiblemente fue el mismo Putin que mandó al SVR, el SVR, el grupo de inteligencia exterior rusa, o el FSB, que es el grupo de inteligencia interior de Rusia. Posiblemente fue Putin quien les dio órdenes a poner esta bomba. O sea, no se sabe, ya las investigaciones y los historiadores ya nos dirán más datos en el futuro. Claro, claro, hay que observar y ya Vladimir Putin también dijo que iban a investigar a ver qué fue lo que ocurrió. De todas formas, miembros del grupo Wagner están activísimos diciendo que, por supuesto, esto no va a quedar en el olvido, su héroe, su líder. Muchísimas gracias, Ron. Palabras finales, por favor, a la audiencia. Te dejo en full pantalla para que te despidas. Más de 750 personas te están escuchando. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, Isabel, te lo agradezco mucho. Todos los que me quieran seguir, me pueden seguir en mi canal de YouTube, Ron Aledo, ex-CIA Contractor, Ron Aledo, ex-CIA Contractor. Allí pongo muchos vídeos una vez a la semana o un par de veces al mes, vídeos interesantes. También me pueden ver en mi otro canal, en la que muchas veces participa Isabel, y te lo agradezco mucho, Conservative Hispanic Network. Conservative Hispanic Network es un grupo de tertulia que tenemos, donde hablamos de las noticias internacionales para un grupo de hispanos conservadores, y también me pueden seguir allí. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Por favor, suscríbanse a mi canal, y muchísimas gracias a Isabel por esta invitación. Muchísimas gracias a ti, mi estimado Ron. Muchísimas gracias por estar aquí, por tu brillantez, por tu exposición, por tu análisis y por este tiempo que sé que siempre estás muy corto de tiempo. Hasta la próxima. Bye, 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 bye. Bueno, aquí me quedo con ustedes. Muchísimas gracias también a los más de 700